Bienvenidos a esta clase sobre Aristóteles, en el cual vamos a abordar estos 5 temas: la biografía, algunos periodos por los cuales ha transitado Aristóteles, la metafísica, el libro de la metafísica, categorías y las causas. Aristóteles es inexplicable sin Platón, pero no podemos reducir a Aristóteles a Platón. Es más, no se puede comprender Aristóteles sino desde el platonismo, pero no dentro del platonismo. En este sentido es que Aristóteles llega a decir amicus Plato sed magis amicus veritas, muy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad. Esta expresión la utiliza Aristóteles en el libro de la Ética a Nicómaco cuando va a hablar de la equidad. Platón decía que era muy importante la justicia universal, mientras que Aristóteles decía hay que tener muy en cuenta las situaciones particulares de la persona, por eso va a hablar de la equidad. Aristóteles corrige a Platón con el concepto de la equidad. En el año 404, en Atenas, es tomada por los espartanos y allí concluye la guerra del Peloponeso. En el año 389 Sócrates es ejecutado, dado que le obligan a beber la cicuta, donde Platón lo cuenta, que Sócrates prefiere ser fiel a sus principios que sobornar la ley. En el año 387 Platón funda la Academia y Aristóteles en el 367 ingresa a la Academia de Platón. En el año 342 al 340, Aristóteles es preceptor de Alejandro Magno. Hay algunos que llegan a afirmar que el texto La Ética a Nicómaco es un libro, un escrito dedicado a Alejandro Magno, mientras que otros dicen es un texto donde Aristóteles le da las recomendaciones a su hijo Nicómaco. En el año 338 se da la batalla de Queronea. En la polis muere y nace el imperio. Dato interesante. Aristóteles le insistía a Alejandro Magno que para él prefería más la polis que el imperio, las ciudades pequeñas que las grandes metrópolis y los grandes imperios, porque un imperio tan grande es imposible de dirigir y es imposible que se vea el bien social. Para Aristóteles, la política está dirigida a la felicidad social y la ética a la felicidad individual. Aristóteles insiste en el principio que el hombre es un ser social, es un ser que habla, que parla, como habla, tiene la oportunidad de ser un ser social. Para Aristóteles, asimismo, las buenas leyes hacen buenos ciudadanos. Las malas leyes no hacen buenos ciudadanos. Con Aristóteles bien podemos decir, comienza de una manera más estructurada la metafísica como ciencia. La metafísica se interroga por los primeros principios y las causas. Aristóteles es un hombre que tiene un gran conocimiento de la física. Incluso su padre era botánico y él también llegó a experimentar lo de la botánica, pero no se queda en ese estudio físico de los seres vivos, sino que Aristóteles va a hablar más allá de la metafísica. Incluso, a Aristóteles se le debe el concepto del alma como principio vital y también va a hablar del alma, que luego lo va a desarrollar Santo Tomás de Aquino, el alma como principio de operaciones.
Dicho de otra manera, el vegetal tiene un alma y ese vegetal como principio vital que le da vida, a la vez también tiene unas operaciones. El vegetal puede nacer, crecer, reproducirse. Eso es propio de su alma. Pero el animal también tiene un principio vital que es el alma y a la vez un principio de operaciones. El animal toma todas las funciones del vegetal, nace, crece, se reproduce, pero en él está la posibilidad del conocimiento sensitivo. A diferencia del ser humano que toma todas las dimensiones, de lo vegetal nace, crece, se reproduce, del animal nace, crece, se reproduce, tiene el conocimiento sensitivo y los instintos, pero su conocimiento tiene una finalidad y también tiene una estimativa que no se queda simplemente en el placer o en el displacer, sino que es capaz de la abstracción de los valores. En Aristóteles, la metafísica es la filosofía primera, es decir, lo constitutivo que nos lleva a los principios. Lo constitutivo que nos lleva a los principios no es la construcción. Para Emmanuel Kant, él construye la realidad. En Aristóteles, él quiere ir como sujeto a lo constitutivo de la realidad. En este sentido, el saber en Aristóteles tiene que ver con las primeras preguntas. Aristóteles lo dice en la metafísica que el conocimiento nace a partir de la contemplación de la admiración. Un buen filósofo es aquel que es capaz de admirar, que es capaz de contemplación. Me viene a la mente una filósofa bien interesante que en estos días vengo leyendo, Simone Weil, francesa, quien estuvo por la década del 30, década del 20 en Francia y no participó directamente de la Segunda Guerra Mundial, pero sí tuvo una reflexión en torno a la Segunda Guerra Mundial. Simone Weil es una mujer que dice que tenemos que volver a la categoría de la atención. Si Aristóteles decía la contemplación, para Simone Weil la atención es fundamental. El ser humano ha caído porque ha dejado de contemplar o de mantener una atención. La atención nos lleva, dicho en términos de Aristóteles en la contemplación, a las primeras causas, a los principios. Aristóteles quiere llegar al principio y quiere indagar sobre el sentido del ser. En Aristóteles, como nace con él la metafísica más estructurada, él se pregunta qué es el ser. El ser a él se le debe palabras, expresiones como ser, esencia, acto, potencia, toda la teoría del hilemorfismo. En Aristóteles también vale la pena mirar los periodos que él presenta. Y en Aristóteles podemos hablar de tres periodos, por decirlo de alguna manera. Un periodo de la academia donde es forjado a la luz del pensamiento platónico, luego vienen los viajes y al final viene el liceo, digámoslo así, la escuela que él crea. Se habla de tres periodos, como bien lo decía, la academia, los viajes y el liceo. Aristóteles recibe la formación de Platón y en la academia habían dos vertientes. Una vertiente en la academia que tenía Platón
proviene de los cultos religiosos órficos. Este dato es muy importante. La filosofía griega bebe del pensamiento cultural de la época de Atenas, de la organización cultural política, pero a la vez también la filosofía nace de las diferentes visiones que tenían del mundo religioso, en este caso el mundo órfico, y también de la literatura, de la tradición que se tenía en el ambiente griego, como es la Odisea y la Ilíada de Homero. Esto de los cultos religiosos órficos vale la pena tenerlo. Para Platón, el ser humano es un ser que en este mundo está pagando en cierta manera un trance de purificación, porque en el mundo olímpico el alma estaba bien y fue castigada, enviada aquí a este mundo para que se purificara y se insertara un cuerpo y después de la purificación volviera al mundo del olímpico de los dioses donde estaban las almas. Platón bebe de este mundo órfico. Entonces, Aristóteles también conoce este mundo órfico. La otra corriente que se daba de Platón en la academia tenía que ver con el estudio propiamente de la naturaleza. ¿Qué es lo natural? ¿Qué es lo constitutivo de la naturaleza? Y es ahí donde Aristóteles va a plantear que el mundo está constituido por materia y forma. La materia individualiza la forma y la forma informa la materia. En Aristóteles, en ese mundo de los viajes, tenemos que tener en cuenta que Filipo de Macedonia le pide que Aristóteles sea el preceptor de su hijo Alejandro Magno. En este punto, vale la pena considerar la importancia que tiene un buen preceptor para un buen líder. Los líderes no solo son innatos, sino que también tienen que ver con los buenos preceptores. Luego de la muerte de Aristóteles lo sucede Teofrasto allí en el Liceo, y el texto de la metafísica es un texto sobre todo escrito organizado, si se quiere decir de alguna manera, por Andrónico de Rodas, donde adquirió los textos y los pudo publicar, digámoslo así, en el año 60 al año 50 antes de Cristo. Para Aristóteles la metafísica tiene que ver con las cosas más allá de la física. Las cosas más allá de la física. Aquí pasamos al tema de la metafísica y en este tema de la metafísica hablaremos de las cosas más allá de lo físico. Para Aristóteles es muy importante la contemplación. En ella va apareciendo un concepto que va a retomar Heidegger y es el concepto de la aletheia. Recordemos la atención, la aletheia. La aletheia es ese concepto que va a hablar de un desvelarse, desocultarse, donde va apareciendo, donde se quita el velo para que aparezca la verdad. Me vino a la mente un gran profesor que yo tuve de teología, Bernardo Parra, cuando hablaba del concepto de revelación a partir del Concilio Vaticano II. Revelar significa quitar el velo para que se vea con mayor claridad lo que es la cosa. Tenía también un profesor de epistemología, teoría del conocimiento, Carlo Huber, en la Universidad Gregoriana, que él utilizaba y titulaba un texto con esta expresión, Svegliati dunque.
Es decir, revélate, quítate el velo para que aparezca la cosa. Esto es bien importante. Emmanuel Kant dice, no conocemos sino el fenómeno y no conocemos el nuómeno, pero el fenómeno es lo que aparece a partir de lo que yo voy construyendo. En Aristóteles el concepto de verdad tiene que ver o de conocimiento en la adecuación de la mente con la cosa y de la cosa con la mente. Pero a la vez también hay una contemplación. Aristóteles también va a hablar que existe la ontología. No podemos confundir metafísica con ontología. La metafísica es el estudio del ser, en cambio, la ontología es el estudio del ser en cuanto ser. Esto lo toma Martin Heidegger cuando dice que hemos olvidado la metafísica y nos hemos quedado en la ontología. Y en la ontología hemos sido violentos con el ser en cuanto ser. Nos hemos quedado en la esencia, lo que la cosa es, terminando en la utilidad, pero no en la contemplación del ser, del ser. Aristóteles también va a decir que la metafísica es la ciencia de la sustancia, ociología. Sustancia es lo que permanece, es lo que está debajo. El ejemplo es muy claro y podríamos tomarlo de la visión que tiene el amigo Parménides y Heráclito. Heráclito decía, nadie puede bañarse en un río y seguir siendo el mismo. Ni el agua es la misma, ni la persona es la misma, por tanto, ahí hay un cambio. Sin embargo, Parménides hacía la pregunta, ¿qué es lo que permanece? Viene lo de Descartes. Si yo pongo un alambre en un balde, en una vasija, el alambre o la varilla se va a ver torcido. Pero si yo voy al conocimiento, lo propio, que no lo voy a captar con los sentidos, sino con la mente, no lo voy a ver, no lo voy a ver torcido. Pero Parménides se decía, cuando yo miro el árbol, yo no puedo meterme ese árbol aquí en la mente. Se imagina ese mundo de hojas, ese tallo, metémelo acá. Pero yo sí puedo meterme aquí en la cabeza la esencia de ese árbol, la esencia de ese concepto acá, por tanto, eso es lo que no cambia. La sustancia es lo que permanece, la esencia es lo que hace que una cosa sea esta y no la otra. Entonces, con Parménides, con Heráclito, podemos mirar el concepto de sustancia, lo que permanece, pero a la vez también ese concepto de esencia que Aristóteles va a desarrollar. Este problema de la sustancia es fundamental para el desarrollo de la historia de la filosofía. Para Descartes la sustancia era el pensar. Si el pensar como sustancia en Descartes tiene todos sus problemas, que es identificar solo el pensar. Kant es un hombre que va a negar la metafísica. No podemos conocer sino lo que aparece el fenómeno. No podemos conocer el ser en cuanto ser el ser. Con Aristóteles es un desarrollo que va a hacer Santo Tomás, va a aparecer la teodicea. La teodicea es el estudio de Dios a partir de la razón. A diferencia de la teología, que es el estudio de Dios a partir de lo que ha dicho la tradición de la Iglesia o lo que ha dicho, digámoslo en estos términos, la fe, que creemos que es así, de lo que se ha revelado. En Aristóteles, el desarrollo que da después Santo Tomás, aparece esta teodicea, ciencia de las primeras causas.
En Aristóteles, la pregunta que interroga por el fundamento y el sentido del ser tiene que ser la metafísica. Ha de ser la metafísica. Y Aristóteles va a empezar a hablar de un concepto bien fundamental que vienen a ser las categorías. El mundo está organizado en categorías. Para yo poder describir, hablar del mundo, tengo que acudir a las categorías. Las categorías hacen referencia a un enunciar, a un declarar, revelar, descubrir, manifestar, expresar, significar, afirmar, en fin. Pero las categorías también tienen que ver con los predicamentos, y los predicamentos son anuncio, decir. Esto de Aristóteles vale la pena tenerlo en nuestro pensamiento. De la metafísica, los periodos, el libro de la metafísica. El libro de la metafísica tiene que ver con la sabiduría. La sabiduría es la ciencia de las primeras causas, ciencia teorética primera. Hablemos un poco cómo está distribuido el libro de la metafísica, que es un libro fundamental en el pensamiento del amigo Aristóteles. La sabiduría es la ciencia de las primeras causas. Es la ciencia teorética primera. Tengamos presente que Aristóteles habla de las ciencias teoréticas contemplativas, donde está la metafísica, los números. Luego va a hablar de las ciencias prácticas que tienen que ver con la ética y el comportamiento social. Y luego va a hablar de las ciencias que transforman los objetos. Y ahí aparece la estética como una transformación. Para Aristóteles, la filosofía es la ciencia de la verdad. Esa ciencia de la verdad tiene que ver con las causas, la enseñanza y el aprendizaje. Luego va a hablar del libro de las aporías. Una aporía es un problema que exige una solución, no fácil, exige una argumentación. Aporía es lo que está al frente y exige que el sujeto piense, supere ese obstáculo que está al frente. Otro de los capítulos de la metafísica tiene que ver del ente en cuanto ente, y ahí va a hablar de la usía, la esencia y los géneros. Y va a hablar del principio de no contradicción. El principio de no contradicción es muy fundamental para estos tiempos y en el pensamiento de Aristóteles sí que lo es. ¿Qué es el principio de no contradicción? Una cosa no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo y una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Esto hace que Aristóteles vaya a hablar que la verdad, primer principio de la verdad es ontológico y la lógica es una impresión, una expresión de la lógica. Por ejemplo, yo puedo decir un árbol y es la adecuación de la mente con la cosa. Pero antes de esa verdad de la mente con la cosa, hay una verdad ontológica. En muchas circunstancias falla el racionamiento lógico con respecto a lo ontológico. Este principio de no contradicción nos lleva también al principio de identidad y del tercer excluso, donde no puede haber ni más ni menos, sino que hay una claridad.
Luego va a hablar de un diccionario filosófico, digámoslo, en 30 términos esenciales. Va a criticar la teoría de las ideas de Platón porque Platón piensa en la idea universal. Platón no va a pensar en el ilimorfismo, materia y forma. Va a hablar el otro concepto de potencia y acto de la naturaleza de la verdad. Este término de potencia y acto es fundamental. Potencia no significa posibilidad y para que una cosa pase de potencia a acto se necesita que esté en acto. Explico la diferencia entre potencia y posibilidad. Un ser humano está en potencia de tener uso de razón porque su naturaleza, su esencia es racional. Por tanto, puede tener uso de razón. Eso es potencia. Pero si nosotros decimos, un gallo está en la posibilidad de tener uso de razón, no. Ahí entraría ese concepto de posibilidad, pues no potencia, porque la potencia tiene que ver con la esencia tiene que ver con la sustancia. En mí no puede haber potencia de algo que no corresponda a mi esencia. ¿Que a un ángel le corresponde hablar? No, eso no está en su potencia porque el conocimiento del ángel es intuitivo y el conocimiento del ángel no es discursivo, que es el paso de los que nada en el intelecto que no haya pasado por los sentidos, que es pasar por los sentidos. Eso no está en el ángel. Es más, cuando llegan a decir que un espíritu, un ángel lo tocó, eso no está ahí, porque no tiene sentidos, no pertenece a su potencia. Luego Aristóteles va a hablar del concepto de lo uno, y ese concepto de lo uno nos va llevando a esos términos, el término análogo, en parte igual y en parte diferente, el término de lo unívoco y lo equívoco. Y luego va a hablar de ese concepto de la fisis, donde hay cambio y movimiento. Y luego, pues, termina haciendo todas esas reflexiones en torno a la metafísica. Grosso modo, grosso modo, son las posiciones del pensamiento de Aristóteles en la metafísica. Entonces hemos visto metafísica, periodos. eh, Ahora vamos a ver un poco las categorías en Aristóteles. Partamos de esta expresión de Cayetano. El gran caballo castaño de Alejandro está comiendo ensillado por la mañana en el patio. Vamos a hablar de las categorías, pero antes tengamos esto presente. Los accidentes están unidos a la sustancia. No existe cantidad sin sustancia. No existe cualidad sin sustancia. No existe relación sin sustancia. Lo fundamental es la sustancia. Todos los accidentes caen. La sustancia permanece. Recuerdo una vez una conferencia de Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, que en la Universidad Católica de Oriente explicaba el concepto de la persona y lo decía de esta manera, haciéndole la contradicción al pensamiento de Descartes. El yo no es la sustancia, el pensamiento no es la sustancia. A ver, imaginémonos a esta persona de niña en el vientre materno. ¿Qué es lo que hace que esta persona puede decir yo sea esta? Imaginémoslo al primer año, a los 2 años ya caminando, a los 3, 4 años conversando,
a los 5 años, ya interactuando mejor con su gente, a los 16 años, ya teniendo mayor relación con otro tipo de personas, a los 20 años profesional, cómo ha cambiado su cuerpo. ¿Qué es lo que hace que yo pueda decir ese soy yo? La sustancia, no el yo, no lo que pienso. Por tanto, los accidentes están unidos a la sustancia. Que en la época de niño yo era más blanco y ahora soy más negro. Ahí hay una cualidad. Eso está pegado a la sustancia que soy yo. Que en la época de joven era más rebelde y ahora estoy más sereno. Ahí hay una cualidad, pero permanece la sustancia. Vayamos a estas categorías aristotélicas a partir del ejemplo que les enunciaba antes. El gran caballo castaño de Alejandro está comiendo ensillado por la mañana en el patio. Primer accidente, cantidad. El gran, el gran. ¿Cuál es la sustancia? El caballo. Estamos diciendo el gran, esa es la cantidad. Castaño, la cualidad. Relación de quién es el caballo de Alejandro. Situación, ¿dónde está? Está. ¿Qué está haciendo? La acción pasión, comiendo. Hábito que tiene encima, ensillado. ¿En qué momento está el caballo pastando? Por la mañana. ¿En qué lugar? En el patio. He aquí entonces las categorías: cantidad, sustancia, cualidad, relación, situación, acción, hábito, tiempo, lugar. Estas categorías son fundamentales en el pensamiento de Aristóteles. Emmanuel Kant va a hablar de unas 12 categorías. Emmanuel Kant supera las categorías. El pensamiento neopositivista de Viena quizás no van a valorar estas categorías. Esto fue lo que propuso Aristóteles siglo III antes de Cristo. Siglo XX, siglo XVII de Kant propone otras categorías. Pero esto es lo que él fundamentó en el momento de las categorías. En Aristóteles, entonces hemos visto en Aristóteles, aparece muy claro también ese concepto de la metafísica a partir de las categorías. Antes de ver las categorías, perdón, antes de ver las causas, voy a ahondar otro poquito más en la metafísica para luego hablar de las causas. Santo Tomás habla de la causa eficiente, perdón, Aristóteles de la causa eficiente, la causa formal, la causa material y la causa final. Muchas de estas causas se convierten en las pruebas de la existencia de Dios y tienen que ver mucho con la teología natural o con la teodicea. En Aristóteles, la pregunta interroga por el fundamento y el sentido del ser. La pregunta tiene que ver con la objetividad. Todos los seres desean saber, pero un saber universal. Usted no ve ningún ser que no quiera saber. Eso está inscrito, según Aristóteles, en la naturaleza del ser humano. Por tanto, Aristóteles plantea
que hay una continuidad entre el deseo y el saber. Esa expresión que yo suelo utilizar mucho cuando digo que necesitamos tener un inteligente deseo y un deseo inteligente. Entonces, esto del conocimiento que parte del deseo al conocer es muy importante. Y aquí voy a hablar grosso modo de la teoría del conocimiento en Aristóteles. A Aristóteles se le debe la expresión, y que luego va a tomar Santo Tomás de Aquino: nada hay en el intelecto que no haya pasado por que no haya pasado por los sentidos. Esos cuatro pasos del conocimiento: un estímulo, que es la sensación, luego la percepción, después de la percepción viene el intelecto pasivo, y por último viene la activación del intelecto pasivo por el intelecto activo. Esto hace que el conocimiento no sea ideal como lo planteaba Platón, sino que sea un conocimiento realista que pase por los sentidos y llegue a la idea, a ese poder dar ese raciocinio. En Aristóteles es muy importante la sensación, aistesis, el sentir. De igual manera es muy importante el recuerdo, el nenme, pero la experiencia sí que es fundamental. Luego de que yo tenga una sensación, un recuerdo, una experiencia, puedo pasar a la técnica, y por último llega la ciencia, que es la episteme. El técnico sabe hacer las cosas. El científico sabe por qué se hacen las cosas. Entonces, en Aristóteles, una sensación aistesis, esto hace que pase a la memoria. La memoria tiene que ver con los sentidos internos, la imaginación, la memoria, el sentido común y la estimativa cogitativa. Luego esto nos lleva a la experiencia. Experiencia que tiene que ver con la percepción, con el intelecto pasivo. Y luego viene la técnica, saber hacer, pero hay un conocimiento más profundo, y es no solo hacer, sino saber las causas de las cosas. Saber las causas de las cosas es lo que hace la ciencia. Lastimosamente hoy en día se le da mucha fuerza a lo técnico, a lo útil, a hacer muchas cosas, pero hemos perdido la capacidad de la episteme, de pensar más allá. En Aristóteles, el conocimiento va de lo particular a lo universal, de lo inductivo a lo general, no de lo deductivo a lo inductivo. Del hombre en Aristóteles, del hombre sabio va la sabiduría, y la sabiduría nos lleva a las primeras ciencias. ¿Quién es el hombre sabio? ¿Qué es la sabiduría? El sabio conoce todas las cosas sin tener sin tener esa necesidad de lo útil o lo particular. La sabiduría nos lleva a lo universal. El sabio conoce lo difícil del conocimiento, y lo más difícil del conocimiento es lo que está más alejado de los sentidos. Creemos que conocer es sentir, que no es que yo estoy experimentando lo que yo siento, no. Para Aristóteles hay que separarnos de los sentidos para poder conceptualizar. El conocimiento o el sabio posee un conocimiento riguroso. El conocimiento riguroso
se ocupa de los primeros principios, por tanto, de las primeras causas. No se queda en lo que aparece, en lo que toco, en lo que oigo, va más allá. El sabio busca la ciencia deseable en sí misma, no la instrumentaliza, por tanto siempre aspira a conocer. Cuando ya conoce, prescribe las normas. Pero una ley ya es general. Y una ley general conoce el fin de cada cosa y conoce su finalidad. Mediante la adquisición de esos primeros principios o esa búsqueda de los primeros principios, el hombre empieza a filosofar. Por tanto, la ciencia tiene que ver con la parte teorética. Dios posee esos primeros principios. El ser humano tiene que huir de la ignorancia. Y para huir de la ignorancia, tiene que huir de ese mundo pragmático sensitivo y buscar tratar con las cosas divinas, con la metafísica. Se es amante del mito, pero para superar el mito se tiene que tener ánimo para ir más allá. Por tanto, en esta manera en que he explicado lo de la metafísica no tiene que ver con la sofística. La sofística se queda en lo particular, en lo sensitivo, y el sofista busca es persuadir. En cambio, el hombre sabio va más allá. Por eso la filosofía es la ciencia de la verdad, en la misma línea que tiene cada cosa en relación con el ser. La cosa hay que relacionarla con el ser y cuando se relaciona con el ser, se relaciona con la verdad. Ahora bien, ¿de qué causas trata Aristóteles? Aristóteles va a hablar de cuatro causas. Pero antes de definir las causas, iniciemos por ver qué es una causa. De una causa proceden muchos efectos. No es lo mismo primero que principio. No siempre lo primero es un principio. El principio tiene que ver con la causa. Lo primero no siempre es la causa. Principio de donde depende la existencia y la mudanza de un ser. La causa tiene que ver con los principios. Aunque la causa no es lo mismo que el principio, es el ente que es fundamento de otro. Por tanto, toda causa es principio, pero no todo principio es causa. La causa hace referencia a la acción, a responsabilidad. Ahora sí, hay causa eficiente, causa material, causa formal, causa final. Causa eficiente. Es un ente que hace pasar a otro de la potencia de existir al acto. La causa eficiente es lo que hace que una cosa sea esta y no otra. Hace pasar del simple acto, hace pasar de la potencia al acto. El ejemplo que se valen muchos para explicarlo, lo del mármol. El mármol está ahí en un pedazo de piedra, pero ese mármol puede convertirse en la Pietad o puede convertirse en el Moisés. Cuando yo busco que se convierta en el Moisés, estoy haciendo causa eficiente. Pasar de potencia al acto. Este trozo de mármol estaba en potencia,
de convertirse en esta gran escultura. La causa eficiente es aquello en virtud de lo cual se produce un cambio. En los términos cuando yo explico también el proceso de evolución. En el proceso de evolución hay que tener esto muy claro. Tanto el simio como el ser humano procedemos de los antropoides. Pero hay un momento determinado donde los antropoides se dividen, uno va en la línea de los simios del gorila y otro va en la línea del ser humano. El Homo faber, Homo erectus, Homo sapiens sapiens. Del gorila o de ese chimpancé es imposible que la causa eficiente haga el ser humano. Pero la causa eficiente sí es posible que de este Homo sapiens, porque él es el que hace, pueda aparecer el ser humano. La causa eficiente parte también de un material que está en potencia, pero necesita de un ser en acto para pasar. Todo lo que está en movimiento lo está por influencia de otro. Es aquello de donde proviene el principio de movimiento, la causa eficiente. ¿Quién es el sujeto de la causa eficiente? Ojo que aquí vienen algunos problemas. No podemos caer en el ocasionalismo. No hay una causa eficiente. O sea, no podemos decir que todo es lo del azar, que el ser humano llegó a ser ser humano por el azar, lo de Darwin, simplemente porque se adaptó a un medio y porque fue una selección de especies. ¿No será esto una cosa, ocasionalismo o simplemente el azar? Entonces hay teorías como el ocasionalismo o el azar que vayan negando la causa eficiente. Le niega a las criaturas el principio de la causa eficiente. Malebranche era el filósofo que hablaba del ocasionalismo. Dicen entonces que atribuirle causa eficiente es equipararlas a Dios. No. Dios, digámoslo así, es una causa eficiente. Yo no puedo adjudicarle, entonces decirle que yo puedo hacer una cosa, por decir algo, puedo transformar el mármol en una obra artística como el Moisés, estoy siendo causa eficiente, pero al ser causa eficiente no significa que esté siendo Dios. El ser humano es un co-creador. No estamos diciendo que sea el creador. El hombre siempre es la causa segunda. Cuando el hombre y la mujer se unen, Dios es la causa eficiente, el hombre y la mujer causa segunda. Causa segunda. En la ética, yo tengo la capacidad de elegir. Uno de los grandes autores que ha trabajado este tema de la acción es Maurice Blondel. Uno leerse ese texto tan interesante como es este, los cuadernos íntimos de Maurice Blondel, nos va mostrando un filósofo santo que quiere llegar a descubrir la acción, obrar con Dios, obrar contra Dios, obrar sin Dios. ¿Será que en la acción Dios me anula y yo no puedo hacer ninguna acción? No. Es que si Dios me anula en la acción, yo sería un títere. Por tanto, Dios es causa eficiente, pero la decisión en los actos depende de nosotros. Un ejemplo que recuerdo de un gran teólogo de Santa Rosa, Filadelfo Lopera. Está el matiz divino y está el matiz humano. Supongamos, una persona está en un edificio de 50 pisos y está conversando con una persona y en ese conversar con esa persona se da una pelea y en esa pelea una persona tiene la intención de matarlo y estrujarlo. Hay un movimiento
Hay un movimiento que es Dios mueve la persona, pero la intencionalidad le pone el ser humano. Está el movimiento del ser humano, pero la intencionalidad de estrujarlo, de tirarlo por ahí, es del ser humano. Asimismo, en todas las acciones, Dios mueve la criatura, pero hay una intencionalidad del sujeto. En Dios no está esa maldad, es en el ser humano por esa carencia del bien debido, de esa gracia, que el ser humano actúa de esa manera. Ahí es donde la gracia viene, actúa, acompaña, precede, ayuda para que las decisiones siempre coincidan con ese matiz divino, con ese querer de Dios. Si el hombre no tuviera la causalidad eficiente, todo mal sería también mal de Dios. No, en el hombre aparece ese mal de sí mismo. En el ser humano también aparece la causa primera y la causa segunda. Causa primera no es causada por otra. La causa segunda es causada por otro. Por tanto, ahí se ve una causa instrumental. El pintor es el que mueve el pincel. El instrumento tiene dos acciones, una propia la que comunica el agente y la otra propia que aparece en la acción. La forma en que la causa eficiente también puede tener, también puede tener un efecto doble. Si la causa eficiente actúa quien la hace, sin intelecto, sin liberación, puede ser una manera de actuar sin premeditación. Por ejemplo, cuando aparece un incendio, un juego, es una cuestión si yo no tengo la intención. Pero si yo tengo la intención, ahí hay ya, volviendo al mismo término, allá hay una causa eficiente, donde hay un movimiento de Dios, pero ahí hay una intención de uno, de uno. No hay causa sin efecto. La causa material. La causa material tiene que ver con ese sustrato común del cambio y con el principio de individuación. Volvamos al ilemorfismo. En el ilemorfismo decimos, todo ente está constituido de materia y forma. El árbol tiene materia, árbol, o que la forma es árbol, esa materia, ese tronco, esas hojas, esa materia inorgánica. La forma informa la materia y la materia individualiza. Es el paso de una privación a una forma. Es el paso, a ver, el agua en este momento está fría y puede pasar a estar caliente. Ese trozo de mármol no tiene forma, o tiene esa forma de trozo y puede pasar a ser el gran Moisés. Esto ayuda. La materia prima también en el ser humano ayuda a que se den estos puntos. La causa final tiene que ver hacia dónde tienden todas las cosas. Hay un orden, nada es el azar. El hecho que exista el día, la mañana y todas las cosas tienden a un orden. Y la causa formal va muy unida a la causa eficiente. La causa formal la que hace que una cosa sea esta y no otra. Esto nos va llevando a que vayamos teniendo los diferentes principios que en cierta manera los he enunciado. El principio de no contradicción, una cosa no puede sino ser al mismo tiempo, pero a la vez aparece ese principio de identidad.
Una cosa no puede ser otra cosa. Pero dentro de los mismos principios también aparece ese principio de causalidad. Ese principio de causalidad que es el que vengo explicando nos ayuda también a entender toda esta metafísica de Aristóteles. Como se puede ver, el pensamiento aristotélico no es fácil, pero es un pensamiento muy estructurado.